nombre es Miriam Blanco Álvarez, soy la nutricionista de NutriCoach. ¿Les ha sucedido que a veces sienten un dolor de cabeza repentino, tienen sueño, se sienten cansados y no saben la razón del por qué? Estos pueden ser síntomas perfectamente de que se encuentran deshidratados. Para nosotros poder identificarlo, debemos conocer cómo podemos hidratarnos, identificar estos síntomas y saber exactamente qué significa la hidratación, qué nos puede deshidratar y cómo podemos ayudarnos a hidratarnos. Para eso vamos a tener este video en el que les voy a explicar y darles ciertos tips. Primero hablemos de lo que es en sí la hidratación. Nuestro cuerpo es prácticamente un 80% agua. Es decir, si nosotros tenemos menos de este porcentaje, vamos a tener ciertas consecuencias. Perfectamente las consecuencias pueden ser desde leves a consecuencias graves. Podemos tener consecuencias como los que les mencioné, un leve dolor de cabeza, que me siento cansado, literal sentir sed, que mi orina se vuelve un poco más fuerte, orino con menos frecuencia, voy al baño menos veces. Estos son los síntomas más comunes. Perfectamente podemos avanzar hasta sentir calambres, ya sea durante el día o en la noche, o bien nuestra sudoración no va a ser exactamente la misma por la falta de agua. Nuestros órganos pueden tener, o nuestros sistemas pueden empezar a tener ciertas fallas, nuestro cabello, las uñas, la piel se va a ver distinta. Entonces esto puede podemos llegar hasta un punto del que necesitamos un suero intravenoso o hasta llegar a algo tan fatal como la muerte. Perfectamente podemos evitarlo gracias a la parte de nos podemos hidratar de maneras bastante fáciles. Entonces, ¿cómo nos podemos hidratar? Lo ideal sería hacerlo con agua pura. Como vivimos en un país tropical, a veces ciertas personas la sudoración es mucho más intensa, como lo podemos ver como nieve, uno puede ver hasta la sal de la persona o les enchilan los ojos por la cantidad de sal, y hay otras personas que simplemente sudan muchísimo menos sodio, entonces no es tanto la pérdida electrolítica. Entonces primero debemos identificar el tipo de sudoración que tenemos. Entonces ya una vez que lo tenemos identificado, podemos saber si solamente necesitamos agua pura porque no hacemos tanta la pérdida de sodio o electrolitos, o si ocupamos algo con electrolitos. Es decir, hay pastillitas que tienen los electrolitos, que sería principalmente el sodio, hablamos del cloro, del magnesio y en menor cantidad del potasio. Siempre el mayor va a ser el sodio, entonces debemos buscar algún tipo de bebidas que tenga algún sodio. Si nosotros pensamos que agregándole algún tipo de azúcar, algún tipo de carbohidrato, proteína, o sea que no sea una bebida que sea 100% agua, ya con eso no nos estaríamos hidratando en un 100% o con este objetivo de solamente hidratarse. ¿Por qué? Les comento que solamente el alcohol y el agua como que se brincan los procesos que lleva la parte de la digestión. Es decir, nosotros tomamos un trago tal vez de una bebida como un té frío, que este tiene azúcar. Entonces, al tener azúcar, él sí tiene que hacer todo el proceso de digestión. Desde que lo consumimos, pasa esófago, estómago, intestinos, hasta que lo desechamos. Sin embargo, el agua y el alcohol del intestino como que brinca a los riñones, entonces pasa, por decirlo de alguna manera, directo y cumple la función de la hidratación. Entonces es ahí la diferencia de lo que estamos buscando. Si estamos muy deshidratados, necesitamos prácticamente agua pura y tal vez electrolitos dependiendo del tipo de sudoración, y solo estamos buscando tal vez hidratarnos porque no estamos deshidratados, simplemente para mantenernos hidratados, sí podríamos buscar algún tipo de carbohidrato de más, como hablamos del azúcar, o una bebida que tal vez tenga proteína, como hablemos de un vaso de leche, un lácteo, como un yogur líquido. Si fuera el caso que tenemos como una lista grande de los líquidos que nos gustan consumir porque no nos gusta solamente tomar agua, tenemos que considerar que hay ciertos líquidos que nos pueden deshidratar en lugar de hidratarnos por una particulita que literal lo que hace es deshidratar. Esto sería lo que nosotros conocemos como la cafeína, la teína. Entonces esto lo podemos encontrar en las bebidas que contienen cafeína, como el café o el té en menor cantidad, el té negro. También lo podemos encontrar en el cacao puro, los chocolates negros, o bien lo podemos encontrar en las bebidas famosas como Coca-Cola, Pepsi y Cola. Entonces la idea sería, si nosotros estamos buscando hidratarnos, evitar este tipo de alimentos o bebidas, ya que nos van a ayudar a deshidratar. Si fuera el caso que lo quisiéramos consumir, a pesar de que estamos buscando la hidratación,
perfectamente por un vaso de alguna de estas bebidas necesitamos 2 vasos más como para recuperar la pérdida que tuvimos. Entonces sería un vaso más por el vaso que nos tomamos y otro más para recuperar la pérdida, para poder como equiparar un poco la hidratación. Entonces ya que sabemos los síntomas, identificamos el tipo de sudor que tenemos y sabemos de qué manera nos podemos deshidratar, también debemos pensar en que no solamente lo que yo consumo me puede afectar a la parte de la hidratación, porque la sudoración, si nosotros hablamos mucho, la pérdida por saliva, la pérdida por excreción, ya sea por sudor, porque voy al baño, por un vómito, por llorar, también eso es pérdida. Entonces debemos considerar todo este tipo de pérdidas que se tienen. Si una persona se encuentra mal del estómago, entonces estas consecuencias, o bien si estamos enfermos, entonces todo esto nos va a ayudar a que nos estemos deshidratando. Y siempre debemos compensarlo, no dejar que nuestra deshidratación llegue a un máximo de un 2%, porque el 2% ya significa cuando tenemos los calambres, los órganos empiezan a sentirse mal y no funciona de la misma manera. Entonces debemos evitar llegar a una deshidratación tan alta. También debemos contemplar que el aire acondicionado deshidrata en grandes cantidades. No sé si tal vez en algún momento han estado como en una oficina o tal vez en un hotel, entonces uno pasa con estos cambios de clima y esto provoca bastante sed. Entonces esto es porque literal el aire acondicionado, por ser un ambiente ficticio, por decirlo de alguna manera, nos deshidrata. Entonces debemos, si todo el día o en algún momento del día tenemos aire acondicionado en contacto con nosotros, ya sea hasta en el carro, debemos considerar tomar un poco más de agua o agua con electrolitos como les mencioné anteriormente. También debemos considerar que vivimos en el trópico, entonces los cambios de temperatura de Costa Rica son bastante altos, entonces podemos pasar de tener mucho frío a que llueve, la humedad, bastante calor seco, calor húmedo, entonces todos estos cambios nos pueden afectar y siempre debemos contemplar el hecho de que por estos cambios se deshidrata, entonces debemos tomar un poco más de agua. Además, debemos contemplar si hacemos actividad física o ejercicio, eso también nos va a deshidratar. Entonces ya sabemos que hay bastantes factores que nos ayudan a que estemos más deshidratados o que bajemos nuestro porcentaje de hidratación durante el día. Entonces, ¿cómo podemos calcular la cantidad de agua pura que debemos tomar durante el día? Normalmente hay como una fórmula bastante básica que perfectamente la pueden aplicar, que sería nuestro peso en kilogramos, lo multiplicamos por 35 y el resultado serían los mililitros que deberíamos tomar durante el día. Entonces con esto tenemos como el mínimo sin contemplar que estamos tomando algo con teína, que estamos comiendo cacao, que tuvimos contacto con aire acondicionado, que hicimos actividad física. Entonces de la base debemos ir aumentando. Esta es una regla bastante generalizada, esto siempre va a depender, es bastante individualizado en cada persona y nuestro cuerpo con los síntomas que les mencioné nos puede ir diciendo si nos sentimos hidratados o tal vez nos estamos un poco deshidratados, entonces ahí podemos irlo calculando. Los riñones son órganos que tal vez no se acoplan mucho al cambio, entonces no podemos decir como que si hoy solamente me estoy tomando 2 vasos de agua al día, ya mañana voy a empezar a tomar 15 vasos, porque ellos no se van a acoplar muy bien y no va a cumplir la función de hidratación. Debemos hacerlo de manera paulatina, entonces si hoy me estoy tomando 2 vasos, mañana voy a intentar 2,5 y hacerlo durante 3-4 días o hasta una semana, hasta que me siento capaz de aumentar a 3, luego 4 o 5 hasta llegar a la meta que tengo, dependiendo de lo que me dio la fórmula y lo que mi cuerpo me va diciendo y las otras actividades que tengo durante el día. Muchas personas me dicen que no les gusta el sabor del agua, entonces de una vez rechazan cuando mencionamos la parte de la hidratación. Y yo lo entiendo, digamos, una persona que toma bastante agua, a mí me pasa que tal vez si voy a otra zona de Costa Rica el agua sabe diferente, entonces ya de una vez lo rechazo. Si tengo mucho frío, no me gusta tomar agua, entonces son como factores que pueden afectar. Entonces, ¿de qué manera podríamos hidratarnos sin necesidad de tener que estar siempre con una botella o pegados, digamos, a que sea solamente agua pura? Perfectamente lo que podemos hacer, ya sea, si es una persona que le encanta tomar agua en botella, entonces buscar qué temperatura le gusta, si le gusta fría, si le gusta tibia, que sea calientita. Entonces podemos buscar con eso una botella tal vez que me llame la atención, que me guste y que me vaya a motivar. Tal vez porque se vea bonita o porque simplemente tiene como algunas frases de motivación que nos vaya diciendo por horas cuántas botellas me tuve que haber tomado
o bien hay unas ahora que he visto que nosotros le podemos dar vuelta a la tapita y nos va diciendo cuántas botellas llevamos durante el día. Entonces se vuelve prácticamente como una competencia con uno mismo para ver cuántas botellas logré hoy, cuántas voy a lograr mañana, cuántas logré ayer. Entonces, esas son maneras con la parte de las botellas. Si fuera el caso que no les gusta el agua pura en la misma botella, podemos perfectamente pensar como hacer hielitos con tal vez algunas frutas o tal vez las mismas frutas deshidratadas, ponerlas en el agua. Entonces esto va a hacerle un sabor distinto sin necesidad de agregarle algún tipo de caloría que nos vaya a cambiar el paso por el que pasa el agua para ver si nos hidratamos o no. Entonces es una manera de modificar el sabor. Otra manera también, si no les gusta andar con una botella, sería tomar un vaso de agua antes y después de cada comida, contemplando que no tengan problemas gástricos. Si tenemos tal vez problemas como de gastritis o reflujo, debemos hacerlo como un tiempo, tal vez una hora o una hora después de cada tiempo de comida. Con un vaso suficiente, si logran 2 vasos, va a ser muchísimo mejor. Entonces si contemplamos que tenemos 5 tiempos de comida, ya perfectamente tenemos 2 litros de agua al día sin necesidad de tener que estar tomando de una botella. Eso es una opción. Perfectamente también podemos buscar algún tipo de bebidas que no tenga tantas calorías o del todo no tenga calorías. Ejemplo, si procesan bien la parte de los edulcorantes, que sea Splenda y toda su familia, como Natuvia, Sweetwell, Sweet Light, que todas estas que son acesulfame y todos los nombres un poco más elaborados. Entonces si los procesan bien, porque hay personas que le provoca bastante colitis, si los procesan bien es una manera también para hidratarse. O bien podemos hacer frescos, como lo que nosotros conocemos como fresco natural, que es una pequeña cantidad de fruta para 1 litro o 2 litros de agua sin agregarle azúcar. Entonces con esto el cuerpo va a poder diferenciar la parte de las calorías que les mencioné para poder hidratarnos. Hablando de los chicos de la casa, para los niños es un poco más difícil si nada más le decimos como la orden de que tienen que tomar agua. Tal vez ellos solamente reaccionan a tomar algún tipo de líquido cuando te sienten sed. Perfectamente podemos hacerles el hábito desde que son bastante pequeños, empezar con tal vez un vasito en la mañana, que sea como una reunión familiar, vamos a tomarnos un vaso, cómo estuvo tu noche, cómo la pasaste, cuando regresan de la escuela, de la guardería o bien en la noche. Siempre ellos deben tener líquido en su día a día, no solamente agua pura, sino también los frescos naturales que les estoy mencionando, para que ellos se familiaricen a que su cuerpo siempre tiene que estar hidratado y sientan cuando el cuerpo no se encuentra del todo bien por la misma deshidratación, y ellos lo van a lograr pedir e identificar cuáles son sus síntomas, que no todos lo podemos identificar. Los niños nada más aprenden con el ejemplo de sus padres, entonces así como nos cuidamos nosotros, tenemos que enseñarles a ellos que se cuiden y que eso es una prioridad, ya que si no estamos bien hidratados, nuestras funciones vitales no van a funcionar de la mejor manera, nuestros órganos no nos van a apoyar de la mejor manera. En sí, los cambios, las reacciones químicas, las hormonas, el sueño, el diario vivir, las acciones que tenemos que hacer, lograr hacer actividad física, todo se necesita y todo lo tenemos que hacer de una mejor manera, y esto solo lo hacemos si estamos bien hidratados. Este y muchos consejos más pueden verlos en mis videos del canal de YouTube. No olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!